Catástrofe ambiental. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, te voy a contar, te voy a ordenar un poco la información de todo lo que estuvo pasando. Primero, hace meses que se está quemando, recién ahora tomó la repercusión que debía haber tomado ya hace rato, y te cuento que el origen del fuego se está probando que es en base a los desmontes, o sea, que es esto, básicamente lo prenden fuego a propósito, como para limpiar zonas de terreno y después utilizarlo para la agricultura y para la ganadería. Se fue de control un poco, dicen que a propósito, en realidad, y es esta la gran discusión que hay con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, te cuento que ya se incendió un 278% más que en el mismo periodo del año anterior. Quiere decir que está totalmente descontrolado y ya hay un 83% de zonas más afectadas por el fuego de lo que ha habido en los últimos 10 años. Quiere decir que esto está destruyendo totalmente la zona y el mundo. Porque como vos bien decías, el Amazonas es el pulmón del mundo. Digo, tiene varias funciones dentro del ecosistema mundial que te las voy a ir contando de a poco. Pero primero te voy a contar qué pasó en la parte política. O sea, qué problemas se está viendo internacionalmente con esto, con todo lo que tiene que ver con el incendio del Amazonas y cómo están reaccionando las grandes potencias. Hay una placa que te quiero mostrar donde está detallado cada una de las cosas que fueron pasando esta semana, porque mirá, el Amazonas en llamas. Para que vos sepas, hay un fondo que se llama Fondo Amazonia Mundial, donde las potencias del mundo envían dinero como para cuidar esta área, digo, es un área de protección de interés mundial, no solamente de Brasil. Noruega, que envió ya 900 millones desde el 2008 cuando se creó este fondo, y Alemania, que iba a enviar ahora 40 millones de dólares, bloquearon este fondo y lo anularon directamente, no se lo dejan más administrar a Brasil por todo lo que estuvo pasando. Parece que se va a caer el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que se anunció en junio. ¿Te acordás que dijeron que tardaron 20 años en llegar a este acuerdo? Bueno, está muy cerca de caerse este acuerdo porque hay mucho enojo con Brasil, sobre todo con Bolsonaro. El G7, que son las principales potencias del mundo, que incluye a Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, está a punto de declarar una crisis internacional. Eso es terrible porque lo que invita es a que estos países intervengan, digo, ayuden un poco a controlar este fuego y eso genera muchas tensiones con Brasil. Y hay una gran pelea entre Macron, el presidente de Francia, y Bolsonaro. Se estuvieron matando en Twitter, porque vos viste que antes había cancillerías y había un enviado y había un embajador que se encargaba de negociar o de hablar entre países. Ahora se hace por Twitter. Ahora se hace por Twitter. Ahora son las redes sociales las que manejan esto. Te leo, mirá lo que pasó, el primer Twitter, el de Macron. Dice, nuestra casa arde literalmente, el Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20% de nuestro oxígeno, está en llamas. Es una crisis internacional, miembros del G7, nos vemos en 2 días para hablar sobre esta emergencia. Se refieren a la reunión del G7 que están teniendo ahora en Francia, donde esto es uno de los puntos centrales. Es que el mundo tiene que hacer algo inevitablemente. Cuando hablan los famosos, que nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Que algunos famosos tuitean, reposteen esto, retuiteen esto, por favor, seamos conscientes y ayudemos al Amazonas. ¿De qué se trata? De que tomen conciencia los que tienen que tomarla, porque nosotros no podemos ir a llevar agua, no podemos hacer nada, lamentablemente. ¿Quiénes tienen que tomar conciencia? Los políticos. Tienen que dejar de desmontar, tienen que tomar políticas ambientales. Y si no lo hace el presidente de Brasil, lo tiene que hacer otro organismo, algún organismo internacional, porque es territorio que ayuda al mundo, que le da oxígeno al mundo. Claro, bueno, justamente si querés de eso te puedo hablar un poco, que es qué función cumple el Amazonas, o sea, ¿por qué es tan importante? Bueno, tenemos otra plaquita con esta información, pero te voy detallando. Una de las cosas que vos decís está muy bien, produce el 20% del oxígeno del mundo, pero además, y esto es muy importante, absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono es el gas, digamos, que exhalamos. Esta concentración de gas lo que hace es calentar el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Aumenta la velocidad del cambio climático. Lo que pasa es que Jair Bolsonaro niega esto, dice que no hay un cambio climático, que no existe el cambio climático. Entonces es muy difícil irle con con este motivo si una persona que lo descree. Claro, a ver, básicamente los árboles a través de la función de la fotosíntesis, ¿qué hacen? Transforman el monóxido de carbono en oxígeno y hacen que podamos respirar, básicamente. Bueno, y enfría... Son fundamentales para todos los árboles. Sí, enfría el planeta y es un gran generador de humedad además. Sí. El río Amazonas representa el 20% del agua dulce mundial. O sea, toda el agua del mundo, el 20% está en esa zona. No solamente en el río concentrado, sino también en las napas que van por debajo. La alta humedad regula todo el clima de la zona y esto nos afecta directamente a nosotros también porque el norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, toda esa zona tiene ese clima, tiene esa vegetación y tiene esos procesos económicos de lo que cultivan ahí por el clima que produce el Amazonas. Sin el Amazonas cambia totalmente el clima, cambia la vegetación. En el Amazonas nacen muchos ríos que llegan inclusive a la Argentina y que desembocan en el río de la Plata. Por eso también dicen que esto podría traer consecuencias con respecto a los animales que podrían escaparse, huir del fuego por los ríos y llegar
Claro. pasar Sí, fauna a nueva. otros países. Exactamente, fauna nueva. Las serpientes pueden llegar tranquilamente al río Sí. Paraná, al río de la Plata. O sea, complica en todo aspecto. Me da mucha tristeza, mucha pena ver a los animalitos muertos, serpientes muertas, pajaritos muertos. Imagínate que todo tu hábitat se está quemando, que no tenés manera de escaparte. Extinguidas. ¿Cuántas? 40.000 especies hasta ahora el raconto Hay una parcial. imagen, Ro, no sé si la viste vos, de la mona. conejo. Sí, La de la mona el- con el monito. Hernán, déjame que te aclare una cosa con eso porque hubo muchas fake news con este tema. Esa foto puntualmente no fue de este incendio, sucedió en otro lado. Hubo varias no- fake no news es- relacionadas a Claro. la Lo persona. mismo No, que las pero animales quemados, usaron pero- las imágenes para que la gente tome conciencia. Claro. De hecho, Claro. debajo de las imágenes dice, Sí. para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. De ese caso debe haber muchos miles que esa foto. O sea que desacreditar la foto es al vicio. Claro, por eso, digo, no es la foto, pero sí es verdad que está sucediendo eso con otros animales, digo, así que la verdad que es terrible la situación. Y lo último que te aclaro es, en el Amazonas está el 10% de la diversidad de flora y fauna del planeta. O sea, el 10% de animales y de plantas que existen en el planeta está ahí y se está quemando.